Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Colosenses. Dice así la palabra de nuestro Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que hasta aquí la lectura de la palabra de Dios del 24 al 29. Dice, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque pues tú nos indicas a través de ella lo que debemos y lo que no debemos hacer. Así que rogamos tu guía, tu dirección. Ayúdanos, Padre, a poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces dice el texto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pareciera como que en otro tiempo no se gozaba, y quizás porque el apóstol Pablo no entendió al principio el padecer por Cristo. Si bien Dios se lo había advertido cuánto habría de padecer este hombre por causa de él, sin embargo, pues muchas veces nos cuesta trabajo pensar, si estoy del lado de Dios, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay carencias? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué no me va todo bien si Dios está conmigo? Bueno, porque Satanás también es el opositor y de alguna manera la gente está con Satanás, porque dice la Escritura, y esto es como dice la Biblia, no es como yo creo o como a mí me parece, no. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Ahora, si somos criaturas de Dios y no somos hijos de Dios, estamos del lado del diablo. De hecho, Jesús por eso vino, para salvar a todo aquel que creyera en él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere salvar a la gente, y es como ocurrió con los israelitas. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si solo unos son hijos de Dios, ¿qué son nosotros? Pues hijos del diablo. De hecho, lo dice el apóstol Pablo en otras epístolas: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Dice que nosotros, el Señor Jesucristo, de hecho, hablando, les dijo a unos discípulos que habían creído en Él, en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Entonces, ahora que Pablo estaba padeciendo por hacer las cosas bien, por hacer las cosas correctas, por hacer la voluntad de Dios, estaba padeciendo, pero se gozaba porque estaba en lo correcto. Y esto, de alguna manera, tiene que ayudarnos a nosotros a saber que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos que Cristo nos va a ayudar en nuestras aflicciones. Así que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No que a Cristo le faltara ser afligido o sufrir más, sino que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay sufrimiento, hay persecución en la iglesia. Y Pablo se duele con la iglesia, sufre por la iglesia y hace las cosas por la iglesia. ¿Sabe? En estos tiempos a veces nos preocupamos tanto por Israel y nos ocupamos y nos
y nos ocupamos poco por la iglesia, cuando en realidad nuestro ministerio, nuestra meta debe ser el cuerpo de Cristo. Dios se va a encargar de Israel. Dios no va a dejar a Israel. Dios lo va a cuidar, lo va a sustentar y lo va a ayudar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por la iglesia? En vez de estarnos ocupando por lo que no podemos hacer, debemos ocuparnos por lo que nos mandaron a hacer. Y es ir y predicar el evangelio a toda criatura, es no dejar de congregarse, es ser de bendición los unos a los otros, de exhortación, de unidad y de ser las personas que Dios quiere que seamos. Así que sufrimientos en el cuerpo de Cristo. Si usted sufre por ir a Israel y tratar de resolver los problemas, ese ya no es problema de Dios, es problema suyo, porque Dios no le mandó a Israel, Dios le mandó a la iglesia. Verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí, si usted puede ver el subtítulo, aquí dice, ministerio de Pablo, ¿a quiénes? ¿A los judíos? No. ¿Al pueblo de Israel? No. ¿A quiénes? A los gentiles. De hecho, Pablo el apóstol renunció a los judíos para ir a los gentiles. Así que de alguna manera nos marca la era de los gentiles, nos marca el tiempo de los gentiles, nos marca la iglesia. Los judíos ahora que se convierten a Cristo se tienen que integrar a la iglesia. Prácticamente tienen que dejar sus rituales para seguir a Cristo. Y al contrario, ¿no? Hay muchos cristianos que se convierten a los rituales de los judíos. No debe ser así. Los judíos tienen que convertirse a Cristo y seguir la vida cristiana como lo dicta la palabra de Dios, no como lo dictan los cánones hebraicos, ¿verdad? De usos y costumbres israelíes, sino más bien como lo dicta la palabra de nuestro Dios, que tiene que ver con el ornato interior, con el corazón y con la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, o sea, quien administra y quien dicta cómo van a ser las cosas es Dios. Y dice que me fue dada para con vosotros, es decir, específica, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Santiago? ¿De quién? La palabra de Dios. Así que cuando uno es ministro del evangelio, va a decir no lo que uno quiere o lo que a uno le parece, sino tiene que decir toda la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, redarguye. ¿Sabe? ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios. Podrías agarrar un libro de psicología, un libro de filosofía, un libro de psiquiatría si quieres, o podrías tener cursos o tomar cursos de esas materias y meterlo dentro de la iglesia, pero no estás haciendo lo que Dios quiere. Estás haciendo tu voluntad. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, fui a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que seguir en nuestra vida. Espiritualmente hablando, necesitamos depender del Espíritu y hacer lo que el Espíritu de Dios dice, y el Espíritu de Dios se manifiesta en su palabra. Verso, que anuncia la palabra de Dios, verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Qué es ese misterio? ¿Qué es ese misterio que estaba oculto, que estaba tapado y que no se podía ver? Bueno, dice, y siguiendo el texto, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe? Dios no solamente vino al mundo, sino de alguna forma es Dios con nosotros, pero también es Dios en nosotros. ¿Sabe? No os dejaré huérfanos, dijo el Señor. Enviaré al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad.
Y también en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo dentro nuestro, Cristo dentro nuestro, Dios dentro nuestro. ¿Para qué? Para hacernos santos. Si bien Dios ha usado a personas para hacer milagros y prodigios, pero en estos tiempos las señales que eran necesarias en el inicio de la iglesia han cesado, las lenguas han cesado, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y lo cual es lo que debemos predicar, la palabra de Dios, no lo que pensamos, lo que queremos. Así que dice que es Cristo en nosotros. Así que la esperanza de gloria. Porque si tenemos a Cristo, tenemos la certeza que un día estaremos con Él. Verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto es porque la palabra de Dios hace un efecto de santificación, de purificación en la vida del hombre. De tal manera que uno entiende que cuando el apóstol Pablo dice quiero presentar a todo hombre perfecto, es en Cristo. En Cristo Jesús somos perfeccionados. Usted recuerda Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo vamos a ser presentados perfectos delante de Dios, porque Dios quitará todo pecado, porque nada inmundo entrará a su santuario. Así que sigue diciendo el texto, el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Para lo cual también trabajo el apóstol Pablo, predicando, exhortando, enseñando, dando la guía y la instrucción para que los hermanos puedan seguir a Cristo correctamente. Luchando según la potencia de Él, es decir, no en las fuerzas de Pablo, sino en las fuerzas de Cristo. Y de hecho, el apóstol dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y después dice, la cual, la fuerza de Dios, actúa poderosamente en mí. A través de el Espíritu Santo recibiréis poder, ¿se acuerdan? Así que Dios, de alguna manera, ha provisto su palabra, su Espíritu y su iglesia para que allí se predique la palabra de Dios, se viva la palabra de Dios y se extienda la palabra de Dios de tal manera que estemos haciendo lo que Dios determinó que hiciéramos. Que llevemos este misterio a todo hombre, la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este texto. Si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos con el capítulo 2. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, gracias porque nos amas tanto que diste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, no porque fuéramos merecedores, sino precisamente porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida, que dé fruto para la gloria tuya y que crezcamos en este misterio de tu palabra, y que tu palabra sea bendita como lo es en cada uno de nosotros. Bendice a todas las personas que escuchan, que ven este video, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Les recuerdo, si no se ha suscrito, suscríbase, dele like, compártalo, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Gracias.